Pues el disco lo compongo en un momento complicado de mi vida, en el personal, por circunstancias que me sucedieron en 2020, finales de 2020, pasé una época regular y me decidí aislar, me decidí ir de la ciudad y alejarme un poco del ruido y me dio por irme a una playita de Valencia, un poco apartada, para respirar. Y la forma de respirar fue escribir este disco. Lo escribí en 10 semanas frenéticas, que me salvaron mucho de lo que estaba pasando, que me curaron mucho. Fui a canción por semana y prácticamente en el orden en el que las vais a escuchar en el disco. Creo que solo hay un intercambio de dos, o sea, todo es más o menos el camino que iba vomitando yo aquellas semanas. Me acompañó en ese proceso Belén Segarra, que es una colega que es ilustradora valenciana, y básicamente esas 10 semanas lo que hacía era comer, dormir, componer y contárselo a Belén. Quedábamos un par de días a la semana y contaba la canción de esa semana y tal. Al final hablo de un proceso de conjuración, ¿no? Y de hablar de las cosas que te pasan para que duelan menos. Desde lo que ha hecho prácticamente el beat, que es una de las canciones. El disco, como curiosidad, siempre estuvo en mi carpeta del ordenador como biopsia. Se llamaba biopsia, porque me diseccionaba y porque me parecía como malón. Y luego ya me pareció malón. Santos y Fluren son los productores con los que he currado. Ya hice 2 discos con ellos, con tal. Autoterapia y Copacabana, todos son colegas. Es un disco tan íntimo, tan personal, tan visceral que no concebía hacerlo si no era en casa, ¿no? Con alguien que conozca, que me caiga bien, que podamos, que se nos pueda escapar la lagrimilla en el estudio y que no pase nada, ¿no? Y Santos y Fluren eran los ideales para eso. Y Santos es el que me dijo, biopsia, un disco tan cercano, visceral, cálido, un término tan frío como biopsia, y dije, tiene razón. Entonces, empecé a dejar de pensar en esto como una disección y lo vi más como un camino que va del miedo al paraíso. Porque un poco eso es lo que yo sentí esas semanas. Empecé siendo una persona muy asustada y al cabo de esas 10 semanas yo era un poco menos y había descubierto cierta clase de paraíso en aquel retiro y contarle mis cosas a Belén y vi las partes buenas de la vida y al final este no es un camino, ese camino obviamente está salpicado de todo lo que hay en medio, ¿no? De rabia, de verdades, de huidas, de gritos, de esperanza, de quedarme con lo bueno y no es un camino que hable de algo, un trayecto que empiezas, acabas así te mueres, ¿no? O sea, yo creo que este camino del miedo al paraíso, yo por lo menos lo hago una y otra vez. Me puedo despertar con miedo y acabar en el paraíso y al día siguiente volver a empezar, o vivir una de las etapas durante un tiempo y pasar a otra. O sea, vi que era como una especie de círculo de yin-yang, de luz y sombra, que define bastante lo que es mi vida y mi persona. Y lo maravilloso de la música es que con los adelantos que he sacado, lo que he comprobado es que todos somos iguales. O sea, todos somos iguales, nos preocupan las mismas mierdas, todos intentamos ser felices como podemos, huimos un montón de cosas, nos dan rabia un montón de cosas, perdemos la esperanza y la recuperamos. O sea, un proceso tan íntimo como el que viví yo, ver la cantidad de mensajes que me han llegado de has explicado un montón de cosas que me están pasando, has puesto palabras a algo que me dolía y ahora me duele un poco menos porque la puedo cantar. Es brutal sentir una conexión de algo tan íntimo, más que nunca con este disco, con lo que opina la gente. Me enrollo más.